seguro. ¿Está prendido? ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Sí, sí. 1, 2, 1, 2, sí. Ok. A los hermanos que vienen entrando les solicitamos hacerlo en silencio. Un par de comentarios, nada más para verificar. Ya ahora sí encendí mi computadora a la par de esta, ¿verdad? Que la necesitaba muchas veces para las preguntas. Retomando la pregunta que primero había hecho el hermano aquí adelante, si hubo un edicto de tolerancia de Nicomedia en el 30 de abril del 311, que lo hizo Galerio, el emperador Galerio, 5 días antes de morir. O sea, eso fue antes del edicto de Milán, que fue el que hizo el emperador Constantino. Entonces sí, ese fue un primer edicto de tolerancia a los cristianos. Y por otro lado, el edicto de Milán en el año 313, también conocido como la tolerancia al cristianismo, fue promulgado en esa fecha y establecía la libertad de religión en el Imperio Romano, dando fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra ciertos grupos religiosos, particularmente los cristianos. Entonces sí, los dos se les conoce como edictos de tolerancia. ¿Okay? Pero sí, hubo uno antes con el emperador Galerio, entonces como para diferenciar, y que fue posterior, que ya se declaró el cristianismo como la religión oficial del Estado. Eso para aclarar, ¿verdad? Que muchas veces tendemos a mezclar estos eventos al estar tan cerca unos de otros. Por otro lado, me remito a un libro de R.C. Sproul, cuando el hermano allá atrás preguntaba sobre los criterios para que un libro esté en el canon, voy a decirlo aquí. Dice R.C. Sproul, ¿cuál fue el criterio utilizado para evaluar los libros? Las así llamadas evidencias canónicas, así se llaman teológicamente, incluían las siguientes. Número 1, los libros deberían contar con la autoridad o el respaldo apostólico. Número 2, su autoridad debería haber sido recibida por la iglesia primitiva. Y número 3, deberían estar en armonía con los libros de los cuales nadie dudaba de su canonicidad, ¿verdad? Ahí cuando hablábamos de ortodoxia, más bien era que tenía que estar en armonía con aquellos que nadie dudaba de su canonicidad, entonces así podíamos medir su ortodoxia. ¿Okay? Menciona también R.C. Sproul, en realidad solo 2 o 3 libros los que no fueron incluidos luego de haber sido seriamente considerados. Estos fueron Primera de Clemente, El Pastor de Hermas y la Didache. Estos libros no fueron incluidos en el canon de la Escritura porque no habían sido escritos por los apóstoles. Y sus propios autores reconocieron que su autoridad estaba subordinada a la de los apóstoles. ¿Okay? Nada más ese pequeño paréntesis para aclarar algunas cosas un poquito mejor. Antes de seguir con la exposición, vamos a seguir hablando ahorita sobre la iglesia apostólica. ¿Qué sería la iglesia apostólica? Bueno, la primera parte de la iglesia antigua, ¿verdad? Habíamos hablado ahora más antes que cuando hablábamos de la iglesia antigua, básicamente estábamos hablando de 3 periodos de tiempo, ¿verdad? La edad apostólica, la etapa de la iglesia perseguida o la iglesia perseguida y también la parte de la iglesia imperial. Entonces, vamos a entrar ahorita, por cuestión de tiempo, solo en este periodo que conocemos como la iglesia apostólica. Entonces, en esta primera parte se verá una definición de esta iglesia, el contexto donde nació esta iglesia, acerca de los hechos de los apóstoles, sobre la iglesia en Jerusalén y sobre el destino de los apóstoles. Vamos a empezar con una definición. Se llama iglesia apostólica aquella que se desarrolló desde Pentecostés, ¿verdad? Que es lo que conocemos como el nacimiento de la iglesia, hasta la muerte del apóstol Juan. ¿Ok?
¿Ok? ¿Por qué hasta la muerte del apóstol Juan? Porque fue el último de los apóstoles que sabemos murió, ¿verdad? Fue el último en morir. Surge en un contexto, dice Gálatas 4:4, vamos a leerlo rápidamente, vamos a buscarlo, dice la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 4, versículo 4, dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, en el momento idóneo, en el momento preciso, fue que Dios envió a Jesucristo. Había todo un contexto que ayudaba precisamente a la expansión del Evangelio. Recordemos que habían pasado 4 imperios. Primero el imperio babilónico, ¿verdad?, que había deportado a los judíos a Babilonia. Luego el imperio medo-persa, que también podemos ver en Daniel, por ejemplo. Luego el imperio griego, que fue el de Alejandro Magno. Y por último el imperio romano. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Bueno, básicamente el mundo era culturalmente griego y políticamente romano. ¿Por qué culturalmente griego? Porque cuando llegó Alejandro a conquistar todos esos territorios, incluidos Jerusalén y todos los demás lugares donde luego el Evangelio fue extendido, el propósito de Alejandro Magno era realmente unificar los pueblos, y para eso quería también difundir cierta cultura. Entonces, surge lo que conocemos como la cultura helena, ¿verdad? Era una cultura helenizada, precisamente que era el modo en que los griegos hacían las cosas. Algunas de las cosas que podemos rescatar, bueno, ya lo habíamos mencionado, la Septuaginta. De hecho, los cristianos con la Biblia que trabajaron fue con la Septuaginta, que estaba en griego. Entonces fue la que usaron en los diferentes pueblos cuando se expandió el Evangelio. ¿Qué más? El griego. Recordemos que Jesús y los discípulos realmente hablaban arameo. Entonces, también hablaban griego porque era el idioma del comercio. Entonces realmente se utiliza el griego como un canal de comunicación para expandir el Evangelio, porque era el griego el que se había puesto como lenguaje universal, así como hoy en día es el inglés. Es muy interesante porque uno dice, mira, si está el Imperio Romano, ¿por qué no hablan latín? No, el que había predominado era el griego, porque la cultura era predominantemente griega. O sea, los romanos adoptaron la cultura griega como parte de su vida. Entonces, y luego está toda la parte de la política romana, que después vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Qué más? Han surgido las sectas judías. Entendemos ahí sectas como los sectores, que cuando hablamos de los fariseos, de los saduceos, de los celotes y de los esenios. De los fariseos y los saduceos ya ustedes los conocen por la escritura, y también los celotes. De hecho, uno de los discípulos sabemos que era celote. ¿Qué eran los celotes? Como los revolucionarios. En cambio, los fariseos era más un tipo de judaísmo muy centrado en la ley que había surgido en medio de esa época, y los saduceos estaban más centrados en el templo y eran parte de la aristocracia. Así en forma resumida. ¿Qué más aparece en las sinagogas? Recordemos que se había dado todo el fenómeno de la dispersión o la diáspora. Los judíos estaban extendidos en muchas partes del imperio, no solo estaban en Jerusalén. ¿Por qué? Ya sea razones de comercio o porque eran descendientes de aquellos judíos que habían sido deportados a Babilonia y que no quisieron regresar a Jerusalén en el tiempo de Nehemías y Esdras. ¿Verdad? Ellos prefirieron quedarse por razones de que ya estaban cómodos viviendo ahí, etc. Entonces básicamente pues, había muchos judíos en diversas partes del imperio, ya como les dije, por diversas razones. Entonces eso es un poquito de contexto. Entonces hay que entender que los primeros cristianos eran judíos del siglo I. Ellos nunca dejaron de considerarse judíos. O sea, Pablo nunca dejó de considerarse judío. De hecho, ahora que hablábamos de las costumbres de la iglesia y que recordamos que se reunían ciertos días de la semana,
O sea, Pablo el sábado iba, sí, a la sinagoga, al templo, como cualquier otro judío, a pesar de que el domingo se reunía para el día del Señor. O sea, él seguía considerándose judío. Entonces hay que entender que esos primeros cristianos eran judíos, primero viviendo en Jerusalén, luego en la diáspora, aunque en la diáspora tenían costumbres más helenistas, ellos seguían viéndose como judíos, nunca dejaron de verse como judíos, sino que ellos más bien se veían como que el mesianismo había sido cumplido. O sea, para ellos el cristianismo era un tipo de judaísmo o una parte del judaísmo que había cumplido, que había llegado a su cumplimiento, porque ya tenían a su Mesías. Ya tenían al Mesías. Entonces ellos siguieron viéndose como judíos que tenían al Mesías, porque a veces uno se queda pensando, bueno, ¿en qué momento dejaron de ser judíos y empezamos a ser cristianos? No, ellos nunca, los primeros cristianos nunca pensaron. ¿Qué pasó? Se hizo la invitación a que también el evangelio era para los gentiles, entonces esos no tenían que guardar toda la parte de la ley, pero lo que fueron los apóstoles siempre se consideraron judíos a sí mismos y siguieron cumpliendo con la ley y siguieron reuniéndose los sábados, etcétera. ¿Okay? Siguieron guardando el día de reposo. ¿Qué más? Nacen en el Imperio Romano, con la Lex Romana y la Pax Romana. Vean que son palabras en latín, ¿verdad? Porque en Roma lo que se hablaba, el idioma de ellos autóctono es el latín. ¿Qué es la Lex Romana? Bueno, básicamente estamos hablando de que Roma tenía en orden, tenía un orden, tenía todo bajo control, de la Pax Romana también. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el gran peligro que pensamos que aparece cuando Pablo empieza sus viajes misioneros? Muchas veces en los viajes marítimos lo único que se está pensando es en las tempestades, las tormentas, pero nadie dice que están pensando en piratas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sencillamente los piratas habían sido eliminados por los romanos. Hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma, y es porque realmente Roma hizo caminos entre todos los pueblos para llegar a su ciudad. Entonces, todos esos caminos que hicieron los romanos los aprovecharon los cristianos para expandir el evangelio de una forma más fácil. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Ese contexto. Hablemos un poquito de los Hechos de los Apóstoles. Este no es un curso de Hechos, entonces solo lo vamos a mencionar brevemente. En primer lugar, los Hechos presentan una parte del desarrollo de la iglesia. Hablan de cómo inició la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Cómo se inicia, y hablan de cómo se extendió el evangelio hacia los samaritanos y luego a los gentiles. De hecho, Hechos 1:8 nos bosquejea precisamente todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, hasta Samaria, que es el departamento vecino, por decirlo de alguna forma, y hasta lo último de la tierra. Entonces, eso nos presenta Hechos. ¿Qué más? Muestra judíos griegos como Esteban y Felipe compartiendo el evangelio. Vean cuando digo judíos griegos, ¿qué estoy hablando? No es que eran de Grecia, no, es que eran judíos helenizados. De hecho, la queja, cuando se nombran lo que conocemos como los 7 diáconos en Hechos, ¿verdad? Que realmente la tradición es que les llama los 7 diáconos, pero el texto no dice que son los 7 diáconos, pero lo que conocemos como los 7 diáconos, ¿verdad? ¿Qué era? Que estaban siendo desatendidas las viudas de los griegos. Entonces, no es que eran griegos, eran judíos helenizados. Entonces, precisamente escogen 7 que son judíos helenizados, y son los que más persigue Saulo, los judíos helenizados, ¿ok? ¿Qué más nos muestra Hechos? Los viajes misioneros de Pablo, y esto es importante, no muestra toda la extensión del evangelio. Y vean que puse en mayúscula la palabra
toda. ¿Por qué? Porque solo nos relatan una parte de la extensión del Evangelio. Y ahí les pongo un par de ejemplos. Número 1. Recuerden que en el primer viaje misionero de Pablo iban Pablo, Bernabé y Juan Marcos. ¿Qué pasa con Juan Marcos? A medio viaje decide regresarse para la casita. ¿Verdad? Palabras sencillas. ¿Qué pasa en el segundo viaje? O sea, ¿qué nos relata que pasó? Que Bernabé quería llevar a Juan Marcos. ¿Y qué dijo Pablo? Que no, porque los había abandonado en el primer viaje. Entonces, al final, ¿qué deciden? Pablo se va con Silas, por un lado, y se nos sigue relatando la historia del segundo viaje misionero de Pablo, pero por otro lado, Bernabé y Marcos van a Chipre. Pero la historia de que Bernabé y Marcos van a Chipre no se registra. O sea, el viaje misionero de Bernabé y Chipre, de Bernabé y Marcos no se registra. ¿Por qué? Bueno, porque probablemente el que escribió Hechos de los Apóstoles, que es Lucas, también iba con Pablo y Silas y por eso siguió relatando los viajes de Pablo. No el viaje de Bernabé y Marcos en Chipre. Entonces hay que entender que al mismo tiempo que hubo apóstoles como Pablo, que fue y llevó el Evangelio en ciertos lugares, otras personas también llevaron el Evangelio, incluido apóstoles y líderes de la iglesia. Otro ejemplo es Apolos, que se menciona en la Escritura, que se dice que también estuvo en Éfeso y en Corinto, pero no hay ninguna parte en Hechos donde dice que Apolos estuvo en Éfeso y Corinto. No, lo sabemos por medio de las epístolas. Por último, vamos a decir que sí, que el Evangelio fue extendido, pero tal vez no con personas con nombre, no solo por los apóstoles, no solo por líderes de la iglesia, sino por un sinnúmero de personas anónimas que por comercio, por persecución o por otras razones, llevaron el Evangelio por donde iban caminando, ¿verdad? Por donde iban viajando. Entonces hay muchos predicadores anónimos que llevaron el Evangelio en esa época y que sencillamente Hechos no los registra. Hablemos de la iglesia en Jerusalén. Es importante reconocer que no se debe idealizar la iglesia en Jerusalén. Muchas veces la idealizamos. Cuando hablamos de que tenían todas las cosas en común, muchas veces la queremos poner como una iglesia modelo. Pero en ninguna parte de los hechos dice que eso es normativo. O sea, en ninguna parte de los hechos dice que eso debe ser el modelo o la regla a seguir. No, simplemente lo menciona. Hechos es una narración. Hechos es una narración, o sea, entonces la narración simplemente debe ser interpretada como lo es, una narración, no está poniendo mandamientos, no está poniendo principios, es una narración. Entonces, tener mucho cuidado con eso, porque más bien posteriormente, por las epístolas podemos darnos cuenta que el hecho de tener las cosas en común más bien generó problemas a la iglesia de Jerusalén, tanto que las otras iglesias tenían que recaudar ofrendas para poder enviarlas a Jerusalén, o sea que la iglesia en Jerusalén en cierto momento empobreció. Bueno, hay otros ejemplos en el mismo Hechos, como el ejemplo de Ananías y Zafira, ¿verdad? Que vemos que no fue tan bueno esto de tener todo en común. También vamos a decir que sus líderes fueron Pedro y Juan, eran los pilares, y que en su momento Jacobo, el hermano de Jesús, también asumió el liderazgo. Ya cuando en su momento Pedro ya no estaba, ¿verdad? Ya él se fue en viajes misioneros probablemente, y de hecho se dice que usted fue a Roma y que fue, sí tiene algo de cierto pensar que sí estuvo predicando en Roma. Que sea el primer papa no, pero sí tiene algo de cierto que estuvo en Roma predicando. Luego de eso, entonces, Jacobo, el hermano de Jesús, es el que asume el liderazgo, que es el mismo Santiago que escribe la epístola de Santiago, ¿verdad? Recuerden que Santiago y Jacobo es lo mismo, solo que uno es en su forma hebraizada, ¿verdad? Que viene de Jacob, y el otro es más en su forma griega. Ahora hablemos de los apóstoles. ¿Qué pasó con los apóstoles?
el Nuevo Testamento no muestra exactamente lo que pasó con la mayoría de los apóstoles. Varias iglesias dicen que fueron fundadas por apóstoles, pero muchas de estas historias no son confiables. O sea, ¿qué es lo que pasó? Bueno, el hombre como siempre es pecador, entonces hubo ciertas iglesias que para darle autoridad y notoriedad a su iglesia dijeron, a nosotros nos fundó el apóstol, qué sé yo, la iglesia en Alejandría dijo, a nosotros nos fundó el apóstol Marcos. Y así. Todos buscaron decir que fueron fundadas por un apóstol para darse cierta notoriedad, ¿verdad? Cierta notoriedad. Entonces, muchas de estas no son confiables. Ahora, sí hay partes de la tradición que sí goza de más aceptación, ¿verdad? Como que Pedro estuvo en Roma y que fue crucificado bajo el emperador Nerón. Se dice la tradición que fue crucificado e invertido. Ajá, cabeza abajo. También se dice que Pablo fue decapitado en Roma bajo Nerón. Con Juan es más difícil. ¿Por qué? Porque hay dos versiones de Juan. O sea, hay dos versiones de la muerte de Juan. De hecho, muchos de los historiadores o muchos de los registros en la tradición parece apoyar que hubo dos Juanes diferentes y que luego se confundieron las tradiciones. Un Juan que se le conoce como Juan el Evangelista, que fue el que escribió el Evangelio, y otro Juan que es el anciano de Éfeso, que fue el que escribió Apocalipsis. Es lo que cree una parte, ¿verdad?, de los comentaristas. No voy a decir qué es lo que creo yo, sino que es como para que ustedes sepan que hay esa postura. Entonces, hay una postura que dice que Juan fue martirizado, echado en un horno, con aceite, una olla con aceite, y otra postura que dice que Juan murió de viejo. O sea, hay dos tradiciones. Lo que quiero que entiendan es eso, que hay dos relatos de lo que pasó con Juan, diferentes. ¿Cuál será la verdad? Bueno, los que dicen que son dos Juanes diferentes, muchos se refieren a que parece que el griego en que fue escrito el Evangelio de Juan es muy diferente al griego en el que fue escrito Apocalipsis. Que el griego con el que fue escrito el Evangelio de Juan era un griego más elegante, en cambio, el griego con el que se escribió Apocalipsis más bien parece que tiene una inclinación a que ese autor le gustaba más el arameo y era un griego más tosco. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Realmente, con las condiciones, yo creo que las personas sí pueden cambiar su estilo de escritura dependiendo del proceso de vida donde están. Es un Juan más anciano, exiliado, en medio de persecución. Yo mismo he cambiado mi forma de escribir desde que yo era un jovencito hasta ahora. Yo recuerdo que cuando yo era jovencito, mis escritos usaban un montón de términos técnicos. Y ahora yo me pongo a pensar, ¿por qué usaba tantos términos? Porque quería impresionar. Sí, ni novia tenía, entonces uno quería impresionar, ¿verdad? Incluido a las... Sí, porque uno está en otro proceso cuando es joven, ¿verdad? Ya ahora no, yo ahora escribo más práctico, más claro, trato de que todo el mundo me entienda, no trato de impresionar a nadie, sino que mi objetivo es que la gente comprenda lo mejor posible mi enseñanza. Entonces, yo comparo un escrito mío de cuando yo era jovencito, de los de ahora, y los de ahora son mucho más claros y más prácticos. Yo sí, podría ser la misma persona en dos etapas de vida diferente, por lo menos eso es lo que yo creo. Puede que usted crea diferente y que se adapte a la otra posición, no es nada esencial al Evangelio, entonces puede pensar diferente. Hay otros casos más difíciles de comprobar. Por ejemplo, hay toda una leyenda con el apóstol, el apóstol Tomás, ¿verdad? Hay toda una leyenda, es todo un relato legendario. Básicamente, lo que dice el relato es que Tomás va a la India, hay un rey que se llama Gondofares. Este rey
quiere construir un palacio. Entonces está buscando un arquitecto que le construya el palacio, y que Tomás levanta la mano, ¿verdad? Y se ofrece, bueno, yo voy a construir el palacio. Entonces que el rey Gondofares le da el dinero a Tomás, y Tomás lo que hace es darlo a los pobres. Entonces, al pasar el tiempo y ver que nada se construye ahí, viene Gondofares y arresta a Tomás. Tomás dice, no, lo que pasa es que el palacio que yo estoy construyendo es un palacio celestial. Dice la leyenda, y aquí esta es la parte más legendaria, dice la leyenda que el hermano del rey Gondofares, que se llamaba Gat, muere y regresa de la muerte. Entonces le cuenta al rey que él vio el palacio que Tomás estaba construyendo. Entonces que a partir de ese momento dice, Tomás es liberado y sigue extendiendo ya con el beneficio del rey el evangelio a toda la India. Bueno, sigue en las ciudades de la India, ¿verdad? Que la India es muy grande. No vamos a decir que toda la India, pero sí en las ciudades de la India. Entonces, esa es una de tantos relatos, un poco legendarios, pero que se ha hecho famoso. Parece que como en todas estas cosas hay una parte, hay un núcleo de verdad en medio del relato. ¿Por qué? Porque en fechas relativamente recientes se han encontrado monedas donde sí aparece rey Gondofares. Entonces parece como que el núcleo de la historia es verídico, ¿verdad? Pero, porque hay datos que parecen respaldar la historia, pero podemos decir que puede que mucho sea leyenda, ¿verdad? Pero hay una parte ahí que probablemente fue cierto, de que Tomás estuvo en la India. Ya que todo ese relato fuera cierto, eso no sabemos, pero sí es muy probable que Tomás haya estado en la India. Otro relato, ahí no lo menciono en la diapositiva, pero que también es interesante de notar, es que se dice que Santiago, el apóstol que murió martirizado, ¿verdad? Bajo Herodes, ¿verdad? Que es como lo vemos en Hechos, ¿verdad? Que ya en los primeros capítulos de Hechos lo matan, ¿verdad? Fue a España, ¿sí? Entonces lo que dicen los españoles, ¿verdad? Es que Santiago o Jacobo, normalmente Hechos lo llama Jacobo, ¿verdad? Que Jacobo fue a España, que predicó el evangelio, que regresa a Jerusalén, y que en ese momento es que lo matan, ¿verdad? El Herodes, y que después los españoles vienen y llevan sus restos de nuevo a España, y que ahí donde están los restos es que se construyó la iglesia de Santiago de Compostela. Probablemente ese relato sí es ficticio, ¿verdad? Debe ser simplemente para dar notoriedad a la iglesia en ese lugar. Para terminar, vamos a leer, simplemente para que ustedes estén expuestos, uno de los historiadores de la iglesia, de los primeros historiadores de la iglesia, se llama Eusebio de Cesarea. Y quiero que por un momento usted tenga contacto con lo que escribió Eusebio de Cesarea, precisamente sobre lo que pasó con los apóstoles. Se lo voy a leer. Dice el libro 2, capítulo 22 de Historia Eclesiástica, dice así: Nerón envió como sucesor de Félix a Festo, y bajo su mandato, Pablo, tras sostener su causa, fue conducido cautivo a Roma. Estaba con el Aristarco, al que con razón en algún punto de su epístola llama compañero de prisiones. También Lucas, quien consignó por escrito los hechos de los apóstoles, termina su relato con estos sucesos, mostrando que Pablo estuvo 2 años enteros en Roma sin opresión y allí predicaba la palabra de Dios libremente. Bueno, eso lo podemos leer en Hechos, y ahí también Eusebio lo retoma. Dice Eusebio: según la tradición, el apóstol expuso entonces su defensa y de nuevo partió para seguir en su ministerio de la predicación. Pero cuando por segunda vez llegó a Roma, murió martirizado en el tiempo del mismo emperador. Estando esta vez en sus prisiones, compuso la segunda de Timoteo, en la que hace mención de su defensa y de su muy pronta muerte. Entonces vean que ahí
nuevamente dice que fue en un segundo viaje, o sea que en el primer viaje, como termina Hechos, que a veces nos parece que queda como inconcluso, Pablo queda predicando en Roma. Entonces lo que dice la tradición es que, y aquí lo respalda Eusebio, es que fue liberado. O sea que en el momento donde tuvo su encuentro con el César, ¿verdad? Entonces, él fue liberado. Entonces que luego sigue predicando y que nuevamente viaja de regreso a Roma, es en un segundo viaje, estando nuevamente de emperador Nerón, ¿verdad? Que en los dos viajes estuvo con Nerón como emperador, es en ese que el apóstol Pablo es martirizado. Dice el texto, considera su propio testimonio acerca de todo esto. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les han tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Con esta manifiesta claramente que la primera vez para que fuese cumplida su predicación fue librado de la boca del león, haciendo alusión según parece a Nerón y su crueldad. Sin embargo, no hallada a continuación nada semejante me librará de la boca del león, pues sentía en su corazón que su muerte estaba cercana. Por ello fui librado de la boca del león, añade, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, aludiendo así a su propio martirio. Y este hecho lo especifica un poco antes cuando dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Sí? Ahora bien, en su segunda epístola a Timoteo dice que cuando le escribía se hallaba con él Lucas, pero que en su primera defensa ni siquiera este. De hecho, entendemos que Lucas acabó de escribir los Hechos de los Apóstoles por aquel tiempo, contando lo que pasó cuando estuvo con Pablo. Esto lo decimos para demostrar que el fin de Pablo no se llevó a cabo en su primera estancia en Roma, descrita por Lucas. ¿Okay? Todos estos textos nada más para que vean que Eusebio, que es el primer historiador cristiano, más o menos del siglo III, escribe acerca de el fin de uno de los apóstoles, en este caso Pablo, y lo que dice es que fue martirizado bajo Nerón en un segundo viaje misionero, en un segundo viaje a Roma. Dice, quizás Nerón fuera más benévolo en el principio, de modo que era más fácil que aceptara la defensa de Pablo en favor de sus creencias, pero al progresar en sus atrevimientos criminales se arremetió contra los apóstoles como contra todos los demás. Vean que ahí dice, al progresar en sus atrevimientos criminales, ¿qué es lo que pasa? Precisamente Nerón es uno de los emperadores que tiene más mala historia. De hecho, los mismos romanos, se dice que al principio de su gobierno sí tomó buenas decisiones y la gente lo quería, pero que conforme va pasando el tiempo de su imperio, los mismos romanos dejan de apreciarlo y empiezan a considerarlo loco y otras cosas. De hecho, la persecución que pasó con Nerón, que fue una de las primeras, o la primera, por lo menos de parte de los romanos, fue esto. O sea, lo que pasó fue que hubo un incendio en Roma. Como el emperador ya no estaba en buena estima a sus súbditos, empezó a correr el rumor de que el que había empezado el fuego había sido el propio emperador, porque él decía que él era poeta, y ni los mismos poetas lo querían, ¿verdad? No lo consideraban parte de su gremio. Entonces, que él, para inspirarse, había incendiado la ciudad para componer poesía. Entonces, estaba todo ese rumor. Nerón va y ofrece sacrificios y todo, y por más que hace muchas cosas, no logra quitar el rumor de que había sido él. Entonces, aprovechando que dos de las ciudades que no fueron quemadas, vivían muchos judíos y cristianos, entonces él lo que hizo fue echarle la culpa a los cristianos. Dice el emperador Tácito, dice el historiador Tácito, ¿verdad? Que es un historiador secular de la época,
que él en particular, él cree que realmente eran rumores de que el emperador lo había iniciado el fuego, que él más bien cree que había sido un accidente con una lámpara. Pero él también habla de que entonces, como estaban todos los rumores, el propio emperador le empezó a echar la culpa a los cristianos, a los cuales llama una gente aborrecible, que odian a las personas y que odian a la humanidad. ¿Por qué decían que odiaban a los cristianos y a la humanidad? Bueno, ya eso es otra parte del curso, ¿verdad? Pero no voy a entrar en eso. Pero en todo caso, el emperador le echa la culpa a los cristianos y entonces ahí es donde empieza la primera persecución de parte de los romanos, porque antes había persecución, pero de parte de los judíos. Entonces, por eso aquí en esta parte Eusebio dice, al progresar en sus atrevimientos criminales, amarreteó contra los apóstoles como contra todos los demás. Ya aquí cambiamos de libro, ¿verdad? De historia eclesiástica, es otro trozo de historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea y dice, así pues se llaman los judíos cuando los santos apóstoles de nuestro Salvador y los discípulos fueron esparcidos por toda la tierra. Tomás, según se sostiene la tradición, recibió Partia, Andrés Escitia, Juan Asia y allá vivió hasta morir en Éfeso. Vean que, por ejemplo, Eusebio sostiene la tradición de que Juan murió de anciano en Éfeso. Pedro parece que predicó en el Ponto, en Galacia, en Bitinia, en Capadocia y en Asia, a los judíos en la dispersión. Y finalmente, cuando llegó a Roma, fue crucificado e invertido, como él mismo había creído conveniente padecer. O sea, vean que ahí Eusebio es de los que menciona que Pedro murió crucificado e invertido. ¿Qué diremos de Pablo, el cual partiendo de Jerusalén hasta el Ilírico llevó a término el Evangelio de Cristo y al final fue martirizado en Roma durante el reinado de Nerón? Estos detalles los cuenta Orígenes literalmente en el tomo 3 de sus comentarios de Génesis. Bueno, con esta parte básicamente lo que quise, esta parte final, lo que quise fue que ustedes vieran de primera mano, o sea, una primera fuente, vean que más o menos del siglo III después de Cristo, lo que se menciona sobre qué pasó con los apóstoles, porque muchas veces no se toma ese tiempo de reflexión de leer un escrito tan antiguo. Vamos a terminar acá. Pastor, aprovechamos y hacemos preguntas o hace unos detalles finales, no sé si tienen que... Dice el pastor que 2 preguntas nada más y que bien cortitas. Es para cumplir con el horario, hermanos. Bueno, me dejó sorprendido lo de Juan, los 2 Juan. Pues yo soy un predicador y me atrevo siempre a aclarar que en la isla de Pasmo, Pablo, Juan el discípulo, nos dice así, un ejemplo, amén. Sí. Y hoy he dicho, uy, qué confundido he quedado yo. Hermano, yo en lo personal sí creo que es el mismo escritor, como yo lo dije, o sea, uno puede cambiar en su estilo de escritura. O sea, es probable que sí, que la tradición esté confundida, o sea, sabemos que alguno de los 2 aspectos de la tradición está confundida. O Juan murió de viejito, o Juan murió, como dice la otra tradición, ¿verdad? Pero yo en lo personal sí creo que es la misma persona. Okay. Para una última pregunta, aquí. Bueno, mi pregunta es, más que todo, de pronto, curiosidad por saber si los discípulos de los apóstoles, existen escritos de ellos, porque por lo menos usted mencionó a Clemente, que era discípulo de Pedro. Ajá. Pero quisiera saber si de pronto hay algunos otros de los cuales también se sepa. Sí. Ok, a los escritores posteriores a los apóstoles se les conoce como los padres apostólicos. Y sí, hay varios escritos. Tenemos a Clemente, son 4 los que tenemos. Son Clemente de Roma, hay otro Clemente, por eso hay que diferenciarlo y decir Clemente de Roma, porque hay un Clemente de Alejandría. Entonces son Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía,
Papías de Hierápolis y Policarpo de Esmirna. De ellos conservamos sus cartas, son principalmente cartas que se escribieron de parte de ellos, que serían los inmediatos sucesores de los apóstoles. Con eso sí, ya 8:58:38 dice el cronómetro. Vamos Hermano, a ir terminando. Muchas gracias. Le pido ahí en su puesto que oremos por el hermano Jaime. Él retorna ya mañana a su país de origen, así que vamos a orar por él para que el Señor le lleve con bien. Volvemos a acostar.